Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a tratar el tema de geopolítica. Bien, cuando hablamos de política, hablamos de la forma como el gobierno tiene que tomar decisiones en beneficio de la población. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que decidir por alguna ley o alguna norma que beneficie a la sociedad, estamos hablando de decisiones políticas. Bien, pero cuando hablamos de geo, estamos hablando de tierra, ¿cierto? Del espacio geográfico, del relieve. Entonces, las decisiones políticas están en función también a todo lo que ocurre en el medio ambiente, en el espacio en donde vivimos. Entonces, esas decisiones eh, políticas van a tener que tener influencia en el espacio geográfico. A esto le llamamos geopolítica. Entonces, vamos a ver que la geopolítica es el espacio, es el espacio geográfico, es el espacio geográfico y el Estado. Todas las decisiones que el Estado va a tomar va a estar en función al espacio geográfico. Ahora, cuando hablamos de geopolítica, también estamos hablando de, digamos, especies de escuelas que teorizan sobre cómo debe aplicarse la geopolítica en un país. Por ejemplo, vamos a hablar de estas escuelas que las vamos a mencionar ahí. ¿Ok? Bien, por ejemplo, esta parte que está acá, vamos a imaginar la parte verde es un país, es el espacio geográfico de un país. Bien, pero acá hay unos niveles de influencia que salen del espacio geográfico. Entonces, este gráfico, esta representación, tiene que ver con la influencia que va más allá espacio, del espacio geográfico. ¿Quién plantea esta teoría de que la influencia o el poder debe ir más allá del espacio geográfico del cual proviene, sino que tiene que haber una influencia externa, ya sea territorial, ya sea política, ya sea económica? Bien, estamos hablando de un país que que suele intervenir, que suele influenciar en otros países, ¿ok? Esta escuela pertenece a la escuela norte norteamericana. ¿Listo? Y es lo que hace que su país, y es lo que hace que la política de su país tenga relación con la influencia geográfica a otras naciones. Ellos influyen en otros países, sí influyen, ya sea prestando dinero, ya sea en decisiones políticas, por ejemplo. ¿Influye en América Latina? Estados Unidos sí, por ejemplo, le hizo un bloqueo económico a Cuba hace más de 60 años. Bien, entonces influye. ¿Qué más? Ahora está influenciando en las decisiones políticas de Venezuela. Y también influye en otros países, como por ejemplo los países asiáticos, Afganistán, Siria. Bien. Entonces, por cuestiones políticas económicas, ¿no? Entonces, esta es la geopolítica norteamericana. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente geopolítica, en donde dice que el dominio debe ser de los mares y océanos. Océanos. ¿Quién, la geopolítica de este país nos dice que debe tener un dominio específico en los mares y océanos? Incluso este tipo de influencia tiene ya incluso hasta 200 años, 300 años, 150 años. Estamos hablando de un país que está en Europa y que es parecido a una isla, ¿bien? El país donde se desarrolló la primera revolución industrial. Y ya más o menos sabes a qué país me refiero, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a Inglaterra. No te olvides que a través de la historia, Inglaterra siempre tuvo un dominio y un poderío marítimo
sobrenatural, ¿bien? Un poder muy fuerte en todo el Atlántico. Incluso España quería competir, pero jamás pudo igualar. Ninguna tropa francesa pudo vencer a la armada marítima de Inglaterra. Bien, ahora vamos a ver acá la otra influencia. La influencia, vamos a ver la tercera. La influencia, hablamos aquí de que todo este país va a influir en otros países a través de la cultura. Y cuando hablamos de este país que va a influir a través de la cultura, bien, estamos hablando pues del conocimiento, de la del conocimiento sobre todo, bien, y estamos hablando aquí de Francia. Esta es la geopolítica de Francia, influir en otras naciones a través de la cultura. Bien, la política de Inglaterra, dominar los mares y océanos, la geopolítica norteamericana, influir más allá del espacio geográfico. ¿Okay? Aquí ellos no conquistan territorio, no se apropian de territorio. Ahora ellos influyen en un territorio sin necesidad de poseerlo geográficamente, ¿no? La siguiente, estamos hablando de otro país en la que habla sobre el espacio, la importancia sobre el espacio vital. Bien, esta geopolítica sí es expansiva, territorial. Esta política, este tipo de geopolítica sí justifica la invasión de países, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de Alemania. Alemania. Bien, ahora nos vamos al otro país. Entonces vamos a ir a un país donde el dominio que va a tener sobre otros países es a través de la tecnología. Y estamos hablando pues de un país asiático, es un país en la que es como una isla, bien, y siempre estuvo en carrera tecnológica con Estados Unidos. Estamos hablando de Japón. Japón. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar aquí de un país. ¿Recuperar qué cosa? Recuperar Taiwán. Bien, ya imaginas a qué país estamos refiriéndonos. Recuperar Taiwán y a anexar el Tíbet. El Tíbet actualmente se encuentra en la India. Esta es la geopolítica de un gran país. Un gran país. Cuando hablo de gran país me refiero a un país muy grande y potencia mundial a través de su economía, ¿no? Bien. Acá vamos a hablar sobre la conciencia vamos a hablar de un país de América Latina, bien, de Sudamérica. Conciencia de montaña. ¿Para qué? Para poder valorar el espacio geográfico y un poder marítimo. Este país queda en la parte sur de América, bien, y estamos hablando del país de Chile. Estos países, estas escuelas, tienen su forma de desarrollar la geopolítica, bien, de acuerdo a la escuela que pertenezcan, estos países van a desarrollar este sistema de geopolítica. ¿Listo? ¿Cuál sería la geopolítica del Perú en este caso, ¿no? El Perú que tiene que desarrollar la descentralización, por ejemplo, ¿no? Desarrollar la industrialización sería pues una geopolítica de gobierno, pero nosotros somos un país que vende solo recursos naturales, solo vende recursos, exporta recursos, ni siquiera los recursos que nosotros exportamos lo vendemos como una propia empresa. Tienen que venir otras empresas a extraer el recurso para venderlos a otros lugares. Bien, ahora vamos, de acuerdo a la geopolítica, vamos a hablar sobre las partes del Estado. Que cuando hablamos de Hinterland, Heartland, Irland, polos de desarrollo, frontera, vías de comunicación, vamos a explicar qué es el Hinterland. El Hinterland es el espacio
es el espacio, el espacio intermedio. Intermedio entre la frontera y el heartland. Entre la frontera y el heartland. ¿Ok? Más o menos vendría a ser, pues, aquí está alrededor las fronteras y acá está. Ese es el espacio intermedio. El espacio intermedio entre la capital, que es el heartland, y la frontera. Bien, vendría a ser el hinterland. ¿Y qué es el heartland? El heartland vendría a ser, pues, la capital. En el Perú estamos hablando de Lima. ¿Qué es el heartland? El heartland viene a ser los puntos altos. Los puntos altos. Cordilleras, ¿cierto? Todas las cordilleras vendría a ser, pues, los puntos altos vendría a ser el heartland, que es parte del estado según la geopolítica. Cuando hablamos de polos de desarrollo, bien, hablamos de ciudades. Hablamos de ciudades, bien, de ciudades de poder económico. Aquí en el Perú, por ejemplo, Arequipa. Un ejemplo nada más, porque hay otros departamentos que son netamente mineros, ¿no? Donde generan bastante poder económico. Ahora vamos a ver sobre las fronteras. Es la parte exterior. Es la parte exterior que rodea el territorio. Y está definido ¿por qué? Por ejemplo, por hitos. Bien, está definido por ríos que hacen de frontera, por cordilleras que también hacen de frontera, ¿no? Las vías de comunicación. Esto viene a ser la integración. Tiene el fin de integración territorial. Como por ejemplo la Panamericana Norte, la carretera interoceánica, por ejemplo. Bien, todas estas carreteras que son importantísimas para poder comunicar una región con otra, ¿no? Para poder transportar los productos, para poder intercambiar productos, llevarlos a los puertos y exportarlos a otros continentes o otros países. Bien, entonces acá tenemos las partes de la geopolítica. De acuerdo a la geopolítica, las partes del Estado. Hinterland, el Heartland, el Highland, los polos de desarrollo, fronteras y las vías de comunicación. Ahora vamos a hablar, no las partes del Estado, vamos a hablar sobre los elementos del Estado peruano. Cuando hablamos de situación real del país, nos referimos, vamos a ponerlo acá de color negro, nos referimos a la realidad nacional. Bien, la realidad nacional es parte del Estado, que es una situación real del país. ¿Cuál es la situación actual del país? Estamos en una situación muy crítica en la economía. Estamos con una crisis económica muy fuerte por la paralización del sistema económico del Perú. Bien, esa es nuestra situación real. Situación real. También estamos hablando de la corrupción en el poder judicial, la corrupción de los grandes empresarios, la pobreza aumentó terriblemente, etcétera, etcétera. ¿Qué es un plan de gobierno? Un plan de gobierno, el plan de gobierno vendría a ser una política nacional. ¿Cuál sería la política nacional del gobierno actual? Debería recuperar la economía, bien, después de la pandemia que nos ha azotado, la pandemia que nos ha golpeado terriblemente en la economía, bien. ¿Cómo va a poder recuperar la economía? Tiene que establecer una política nacional de recuperación de la economía para evitar en algún momento, evitar que la economía siga debilitándose y cayendo, ¿no? Bien, recursos que posee el Estado, como por ejemplo petróleo, gas, agricultura, pesca. A esto le llamamos potencia. La potencialidad que tiene
potencia el Estado, ¿no? La nación. ¿Cuál es la potencia que tiene la nación? Todos son los recursos que posee el Estado peruano. Que posee entre comillas. ¿Por qué? Porque el que posee no es el Estado peruano, sino son empresas privadas que poseen, pues, en este caso, el gas, la pesca, la agricultura y todo no pertenece al... Lo único que pertenece al Estado es el petróleo. Bien por la empresa peruana Petroperú. Después casi todas las demás empresas, o a excepción también de Sedapal, que pertenece al Perú. Luego casi todas las empresas son pertenecientes a capitales privados. Bien, pero de todas maneras está dentro de la potencia de la nación. La capacidad para alcanzar objetivos nacionales. Estamos hablando aquí del, no de la potencia, sino el poder que tiene el Estado para poder lograr objetivos nacionales, como por ejemplo, reducir la informalidad del comercio, aumentar la recaudación tributaria, por ejemplo, aumentar la industrialización del país o generar el desarrollo de la industrialización del país, ¿no? Aumentar también o desarrollar la potencia en educación, desarrollando el sistema educativo del Perú, tanto a nivel secundario, básica regular y la educación universitaria. Muy bien, alumnos, vendría este tema, tiene que ver con la geopolítica. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta la próxima transmisión. Saludos.